Bueno, ya una vez se han diligenciado toda la parte de ingresos, costos, gastos, vamos a encontrar una sección que habla de la clasificación de las diferencias. ¿De qué diferencias tenemos? Las diferencias que se han generado entre las bases contables y las bases fiscales. Entonces, todas esas diferencias que se me generaron a medida que fui reconociendo los ingresos, los costos y gastos cuando existen diferencias. Sin embargo, debo identificar que existen dos tipos de diferencias. Unas que van a ser las diferencias permanentes y estas diferencias permanentes son aquellas que no se van a revertir en periodos posteriores. Y estas diferencias permanentes pueden aumentarme la renta líquida o disminuirme la renta líquida. También se van a encontrar las diferencias temporales que sí se van a revertir en periodos futuros y también afectan la determinación de la renta o de la pérdida líquida. Entonces, el formato bien estructurado para diligenciar todo el tema de las pérdidas y arranca con las diferencias permanentes. Entonces, bueno, vamos a pasar esta información. Entonces, ¿qué partidas generan diferencias permanentes? Entonces, como les mencionaba, hay algunas diferencias permanentes que aumentan y otras que disminuyen mi renta líquida. Por ejemplo, lo que son multas, sanciones, intereses de mora, impuestos asumidos a terceros, gasto por aplicación del método de participación patrimonial, el impuesto de la renta, son partidas que aumentan mi renta líquida. Ahora, lo que se corresponde a ingresos no constitutivos de renta, deducciones especiales, utilidad en venta de activos fijos por más de 2 años, estas partidas disminuyen mi renta líquida. Entonces, en el formato se las van a encontrar así. Primero van a encontrar las diferencias permanentes que disminuyen la renta líquida. Que van a encontrar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, la utilidad en la venta o enajenación de activos poseídos por más de 2 años, em, ganancias por el método de participación, la recuperación de provisiones que constituyan diferencias, recuperación de costos. ¿Por qué? Porque estos van a ir en otro renglón que ya vamos a mencionar más adelante. Y acá está el formato como tal. Entonces, así como les mencionaba, va a haber una parte de clasificación de diferencias. Entonces van a iniciar con las diferencias permanentes que disminuyen la renta líquida y van a estar todos los conceptos acá detallados y van a haber dos columnas, una de que dice valor fiscal a que tiene derecho y otra valor fiscal solicitado. Entonces, en la primera columna se va a diligenciar el valor completo y el valor fiscal solicitado es el valor que yo tomé que me afecta para la depuración de mi renta líquida. Entonces, también vamos a encontrar partidas que aumentan la renta líquida, que como lo mencionaba, corresponden a todos estos gastos y deducciones que no son deducibles. Bueno, acá les dejamos para consulta. Y también estas se van a diligenciar entonces diligenciaré las dos columnas, el valor fiscal a que tiene el hecho y el valor fiscal solicitado. Este es el formato. Bueno, ahora vamos a mirar las partidas que generan diferencias temporales. Entonces, esas partidas son partidas que en su momento no las voy a tomar o me las voy a tomar en periodos posteriores que van a ser revertidas por el tiempo. ¿Cuáles? Las pérdidas por deterioro del valor de los activos, gastos por depreciación, gastos por amortización, ajustes al valor razonable o ajustes por diferencia en cambio. Entonces, estas partidas se agrupan en el formato del 2516 en dos grupos. Uno que corresponde a las diferencias temporales que son deducibles, que cuando las reviertan van a disminuir mi renta líquida, y otras que son las diferencias temporales imponibles que van a incrementar mi renta líquida. Entonces, existen diferentes partidas, bueno, que ya mencionamos. Vamos a pasarlo acá. Y este es el formato de 2516 de esas diferencias temporales. Entonces, primero vamos a encontrar las diferencias temporales deducibles. Entonces, depende si es una reversión de la partida o una generación de la partida, va a ir en el renglón correspondiente. Lo mismo que las diferencias, bueno, estas son diferencias temporales deducibles y ya vimos con las diferencias temporales imponibles.
Y acá también vamos a encontrar el mismo formato, cada uno de los conceptos, si es una generación o una reversión, entonces estas van dependiendo, van a restar o van a sumar. Y de esta forma llegamos al final a la renta líquida del ejercicio o a la pérdida líquida del ejercicio. Entonces, acá que hay que tener en cuenta que se debe diligenciar con mucha calma estas partidas una a una, porque son todas las diferencias que se generaron allá en la sección de ingresos, costos y gastos entre las partidas entre la base contable y la base fiscal. Acá deberé verlas reflejadas. Ahora, en cuanto a las diferencias permanentes, estas hay que tenerlas en cuenta porque de acuerdo con la reforma tributaria, para efectos de calcular la tasa mínima de tributación, estas partidas permanentes se van a tener en cuenta para determinar la renta líquida depurada. Entonces, que esto pues no lo vamos a ver durante el año 2022, pero sí para la declaración de renta del año 2023. Entonces, este formato es necesario diligenciarlo. Les dejamos de material de consulta porque incluye bastantes cosas que hay que tener en cuenta para diligenciar estas partidas temporales. Hay otra parte del formato que no lo vamos a encontrar ahí después, sino como al lado, que es el ajuste para liquidación por renta líquida por tarifa. Como Nidia nos mencionaba, al principio del formulario, en la carátula, yo voy a diligenciar si la compañía tiene una única tarifa, si paga a la tarifa general o tiene diferentes tarifas, su renta líquida está conformada por diferentes tarifas. Entonces, a medida que yo marco eso allá en la carátula, digo, tengo tarifa del 9, del 15, del 20, estas celdas se me van a habilitar. Por ejemplo, estas que están grises no están habilitadas, seguramente porque no se marcó que tenía tarifa del 9%. Pero si yo marqué que tenía tarifa, tenía pago renta a la tarifa general o a otras tarifas, estas se van a habilitar. Básicamente acá que tendré que tomar la renta líquida y dividirla pues en cada una de las tarifas correspondientes para que me calcule correctamente el impuesto. Entonces, si tengo una renta líquida de 1.000 millones de pesos, pero solo 800 millones corresponden a la tarifa general y los 200 van al 9%, entonces debo dividir la renta líquida porque si no en el formato, él me va a calcular todo pues a una única tarifa. Entonces hay que tener en cuenta para eso es esta sección en el formato 2516, como le mencionaba, es al lado como del formato. Bueno, esto en cuanto al formato 2516, ya después en el formulario de la declaración de renta viene dos renglones, que es el renglón 68 y el renglón 69, que son es la información que deberá diligenciar las entidades sin ánimo de lucro que están sujetos al régimen tributario especial. Entonces, ¿qué información se debe diligenciar? Entonces, en el renglón 68 dice que las inversiones que hayan efectuado en el año. Entonces, recordemos que las compañías, las entidades sin ánimo de lucro que están sujetas al régimen de tributación especial deberán determinar el beneficio neto o excedente. Para determinar este beneficio neto excedente, deberán tomar sus ingresos fiscales menos sus egresos fiscales, se restarán las inversiones que haya efectuado en el año y se sumarán las inversiones que haya liquidado durante el año correspondientes a periodos grabables anteriores. Entonces, esta información es la que se va a diligenciar acá. ¿Qué voy a diligenciar? Uno, las inversiones que haya efectuado durante el año y en el otro renglón las inversiones liquidadas de periodos grabables anteriores. Entonces recordemos que las entidades sin ánimo de lucro estarán exentas del impuesto de renta siempre y cuando todo el beneficio neto excedente lo reinviertan en el año siguiente o salvo algunas excepciones, cuando el proyecto ocupe más tiempo, podrán solicitar autorización para que lo puedan reinvertir entre 1 y 5 años. Entonces, esta es la información que deberán diligenciar acá las entidades sin ánimo de lucro que estén acogidas al régimen tributario especial. Entonces, como ya lo mencionaba, este renglón es exclusivo para estas entidades. Deberán incluir las inversiones realizadas y liquidadas en el periodo. Bueno, básicamente esto es lo que ya hablamos y este es el formato. Entonces acá van a encontrar los dos renglones, valor de las inversiones realizadas en el periodo y valor de las inversiones liquidadas en el periodo.
Entonces, este es el formato en cuanto a las entidades sin ánimo de lucro. Bueno, después de estos dos renglones viene el renglón 71 que habla de las rentas pasivas. Entonces, este renglón es básicamente quienes lo deben diligenciar: residentes fiscales colombianos que tengan directa o indirectamente una participación igual o superior del 10% en una entidad del exterior. Entonces, acá les voy a mencionar básicamente qué es este régimen. Entonces, el régimen de entidades controladas del exterior es un régimen de tributación que lo que busca es impedir el diferimiento del pago de impuestos que obtengan contribuyentes colombianos a través de vehículos en el extranjero. Entonces, acá, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Cuándo aplica este régimen o qué requisitos debemos tener en cuenta para que aplique este régimen? Entonces, uno, primero, debe existir una entidad que se encuentre domiciliada en el exterior. Y lo otro es que un residente fiscal colombiano tenga control sobre esta entidad. Ya para el tema del control sí se deberá determinar si la participación directa o indirecta es igual o superior al 10% en el capital o los resultados de la entidad. Entonces, en este caso, Em, em, entonces el contribuyente que deberá registrar en este renglón los ingresos que haya obtenido por estas rentas pasivas. Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir esto? Y cuando habla de evitar el diferimiento, es que una sociedad acá colombiana es dueña de una sociedad o tiene un vehículo en el exterior, ¿sí? Entonces, esta compañía en el exterior obtuvo rentas pasivas, digamos, arrendamientos, ¿sí? Los obtuvo durante el año 2022. Pero resulta que esta compañía no decretó dividendos ni utilidades, sino los decretó o los va a decretar en 3 años. Entonces, ¿qué dice la norma? Dice, no, si usted tiene el control de esta sociedad o tiene una participación directa o indirecta superior al 10%, usted deberá reconocer estas rentas pasivas dentro de su declaración de renta. Y a esto hay que tener en cuenta que se podrá descontar a estos ingresos de estas rentas pasivas los costos y gastos asociados a estas rentas pasivas. Entonces, eso es lo que busca este régimen de entidades controladas en el exterior. Ahora, hay que tener en cuenta que si estos vehículos en el exterior están ubicadas dentro de una jurisdicción no cooperante de baja nula imposición, no se tendrá en cuenta el porcentaje de participación que tenga la persona. O sea, ya no importa si tiene más del 10, menos del 10, habrá que acogerse a este régimen de entidades controladas en el exterior. ¿De qué ingresos estamos hablando? ¿Qué son los ingresos pasivos? Entonces, los ingresos pasivos corresponden básicamente a dividendos, utilidades, intereses o rendimientos financieros, usufructo, goce o explotación de los activos, arrendamiento y enajenación de inmuebles, enajenación de activos que generan rentas pasivas, compra o venta de bienes corporales e ingresos por la prestación de servicios técnicos. Entonces, acá tenemos un concepto que nos aclara bastantes cosas, y es el oficio 675 del 2021, donde básicamente indica que estos ingresos pasivos se van a entender realizados en cabeza de los residentes fiscales colombianos en el año o periodo gravable en que las S lo realizó. Entonces, como les mencionaba, si durante el año 2022 la S recibió estas rentas pasivas, se deberán reconocer también en ese respectivo año. Ahora, en cuanto a la tasa de reconocimiento, estos ingresos pasivos se van a reconocer a la tasa representativa del mercado al momento de la operación, al momento en que se lleva a cabo la operación. Ahora, ¿qué sucede cuando estas sociedades, estas S, distribuyen beneficios o utilidades a los residentes fiscales colombianos? Entonces, esto se va a tratar como un ingreso no constitutivo de renta para efectos fiscales. ¿Por qué? Porque ya el contribuyente aquí en Colombia incluyó estos ingresos como rentas pasivas. Sin embargo, este concepto aclara que la expresión originados en utilidades que estuvieron sometidas a tributación quiere decir
que estas utilidades constituirán ingreso no constitutivo de renta hasta el monto de las utilidades que estuvieron sometidas a tributación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo obtuve una renta pasiva y la declaré acá en Colombia, pero posteriormente la entidad me distribuye mis dividendos, sí constituirán ingresos no constitutivos, pero hasta este límite, en caso tal de que las utilidades que hayan sido giradas superen el valor de las rentas pasivas que yo reconocí, ya esto no constituirá ingreso y estará grabado con el impuesto de renta. Entonces, es un concepto bastante importante para tenerlo en cuenta. Ahora, existe un renglón en el formato 2516 donde voy a diligenciar esta información y en este renglón voy a detallar los ingresos pasivos de acuerdo, los ingresos y también le voy a restar los costos, gastos y deducciones asociados a dichos ingresos. Mm, bueno, acá también hay que tener en cuenta que únicamente se va a diligenciar la información cuando esta renta líquida pasiva sea mayor a cero. Si es inferior a cero, o sea, si los costos y deducciones son mayores, no se tendrá que diligenciar. Entonces, acá vamos a ver el formato. Entonces, acá el formato, vamos a ver la parte de ingresos, la parte de costos y deducciones, y acá se liquidará la renta líquida pasiva. Como lo mencionó Nidia, tanto en ingresos como costos y deducciones, esto no va a ir, estos ingresos y los costos y deducciones no va a ir dentro de los ingresos, entre los renglones de ingresos, costos y deducciones, porque son rentas pasivas que únicamente se van a diligenciar en esta sección. Bueno, ahora en cuanto a renta líquida por recuperación de deducciones, que es el renglón 70, entonces en este renglón, en esta casilla, se va a diligenciar el valor de los ingresos provenientes de la recuperación de deducciones. Entonces, miremos eh, a cuál es recuperación por deducciones se refiere. Entonces, la recuperación de deducciones es un ingreso que el contribuyente obtiene y corresponde a conceptos que en periodos anteriores fueron tratados como deducción en el impuesto de renta. Por ejemplo, las depreciaciones, una pérdida de activos fijos, que era lo que mencionaba cuando vimos el tema de activos fijos, que es una indemnización que me pagaron posterior a que yo ya había tomado esa pérdida de activos fijos, amortización de inversiones, deuda de dudoso o difícil cobro, que es una cartera que yo me había tomado como deducible, un castigo de cartera que yo me había tomado como deducible, pero la recuperé, o cualquier otro concepto que corresponda a la recuperación de costos y deducciones. Entonces, en este caso, todos esos ingresos que yo obtengo y corresponden a la recuperación de un costo o deducción que fue deducible en periodos anteriores, debo diligenciarlo en este renglón 70 de la declaración de renta. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo cuando hay recuperación de deducciones en la utilidad de venta de activos fijos. Entonces, sucede que tengo una oficina que la voy a vender, el valor de la venta son 320 millones, el costo fiscal son 250 y tenía una depreciación acumulada de 30 millones de pesos y un costo neto de 219 millones de pesos. Entonces, la utilidad que tengo en la venta de activos fijos es el valor de la venta, los 320 millones de pesos, menos el costo neto de mi activo, que son los 219, me da una utilidad en venta de activos fijos de 100 millones de pesos. Pero teniendo en cuenta que ya tenía una depreciación acumulada y que la norma establece que esta utilidad, cuando tengo un activo por más de 2 años, esta utilidad debería llevar eh, primero la recuperación de deducciones. Entonces, en este caso, la recuperación de deducciones serán los 30 millones de pesos que se va a llevar al renglón de renta por recuperación de deducciones de 30 millones. Ya la utilidad, la diferencia que son los 70 millones, ya si el activo lo tuve por más de 2 años, sí lo puedo manejar como una ganancia ocasional. Entonces acá voy a tomar el valor de la venta, lo voy a restar la recuperación de deducciones porque va en otro renglón y voy a diligenciar como ingreso por ganancia ocasional los 289 millones de pesos, el costo por ganancia ocasional, el costo del activo y la ganancia ocasional serán acá los 70 millones. Entonces, mi ganancia ocasional, que son los 70 más los 30 millones de recuperación por deducciones, la suma de estos dos será la utilidad en venta de activos fijos. Entonces, acá en este caso, para eso utilizo este renglón de renta por recuperación de deducciones. Entonces,
Entonces, este es el formato 2516. Sin embargo, acá hay que tener presente algo, que este valor, bueno, miremos acá mejor. Esta parte de la renta líquida por recuperación de deducciones, las celdas se encuentran bloqueadas, están en gris. ¿Por qué? Porque esta información la va a traer directamente de la sección de ingresos del renglón 103. Entonces, otras reversiones por recuperaciones, acá si hay un valor contable, bueno, va a traer el valor fiscal. Y en este caso, por ejemplo, las recuperaciones de deducciones que no tenían incidencia contable, porque puede ser que yo no la registré contablemente, sino simplemente es una recuperación de un costo de una deducción que solo la tenía fiscalmente. Entonces, esta información va a ir diligenciada acá en este renglón. Entonces, estos renglones de acá arriba del formato 2516 de la renta líquida por recuperación de deducciones no serán diligenciables, sino se van a alimentar de la sección de ingresos. Entonces, acá hay que tener presente en dónde voy a diligenciar estos ingresos por recuperación de deducciones, por venta de activos fijos o recuperación de otro tipo de gasto para que me lo diligencie correctamente acá.